Hola, buenas tardes. Nosotros somos Carol, Daniel y Pietro, y el día de hoy les vamos a presentar nuestra política pública Salud sobre Ruedas. Actualmente en México hay más de 850,000 contagios de coronavirus, de los cuales, por desgracia, 86,000 personas han fallecido. Y seguimos contando, siendo que esta pandemia es un problema que no ha llegado a su fin. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en tasa de defunción. La tasa de letalidad con respecto al coronavirus es del 11%, la más alta en todo el mundo. Un aspecto demográfico que vuelve al COVID mucho más peligroso es la pobreza, creando así una brecha muchísimo más grande de desigualdad y haciendo más difícil que aquellas personas desafortunadas que no tengan los recursos para poder accesar a servicios de salud puedan librarse del virus o siquiera mejorar. El 43% de la población en México vive en situación de pobreza y el 7,4% en situación de pobreza extrema. De ahí sale otro grupo que también tiene otro nivel más de desventaja, que es la población indígena. La población indígena marginada mexicana tiene una esperanza de vida 6 años menor que la de un mexicano promedio. Y es aquí donde nace Salud sobre Ruedas, pensando en ayudar a aquellos que tienen muchas desventajas en esta situación de pandemia y que ya cuentan con padecimientos que los hacen muchísimo más vulnerables ante este terrible virus. Nuestra política pública consiste en crear hospitales móviles que tengan enfermeros y doctores capacitados para brindar ayuda a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, marginadas, y brindándoles los medicamentos, las recetas, los suplementos y el apoyo de un equipo médico preparado para dar seguimiento y atender a las necesidades médicas de la población objetivo. Esto se planea hacer de manera mensual. Y tal y como menciona Carol, es indispensable para una política pública contar con una población objetivo. Es uno de los mecanismos más importantes. Es por ello que nuestra población objetivo es todo individuo perteneciente a la comunidad indígena que al mismo tiempo presente enfermedades o padecimientos que lo vuelvan más vulnerable a los estragos del COVID. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, el VIH o el SIDA, el asma, las enfermedades relacionadas a problemas cardiovasculares y el EPOC son algunos de los principales problemas que pueden afectar incluso más si a una persona le da COVID. De misma forma, buscaremos apoyar a todos aquellos que sean mayores de 65 años de edad, pues también son población de riesgo. La cobertura de nuestra política pública, en teoría, sería una cobertura federal. No obstante, queremos enfocarnos principalmente en los siguientes 5 estados. Oaxaca, porque tiene 1.165.000 habitantes indígenas. Chiapas, que tiene 1.141.000 habitantes indígenas. Veracruz, con 644.000. Puebla, con 601.000. Yucatán, con 537.000. Y Guerrero, con 456.000 habitantes indígenas. Como podemos observar en el mapa, las principales conglomeraciones indígenas se encuentran tanto en el centro como en el sur del país. Es por ello que se le va a dar prioridad a esta región de la nación. Los criterios de elegibilidad son también muy importantes para poder hacer que una política pública funcione de manera eficiente. Es por ello que los requisitos para poder ser sujeto a nuestros servicios médicos es 1. Pertenecer al sector indígena de la población. 2. Ser mexicano de nacionalidad. Y 3. Residir en una ciudad donde la población indígena sea mayor al 65%. Ahora es indispensable distinguir que nuestros servicios no es para la gente que tenga COVID, sino la gente que tenga enfermedades, los cuales puedan hacer incluso más vulnerables en dado caso de tener COVID. Es por ello que se buscará atender a las personas que presenten enfermedades que ya fueron previamente mencionadas. Los principales involucrados en nuestra propuesta son el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cual dará luz verde a la propuesta y destinará los recursos para la misma. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, y el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, quienes capacitarán al personal médico proporcionado
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual está bajo el mando del licenciado Zoe Robledo Arturo. El mismo ya mencionado distribuirá los suplementos y medicamentos necesarios aunado a el equipo médico que se necesitará para salud sobre ruedas. Esto no sería posible sin la ayuda de los gobernadores de los estados en donde se implementará esta política pública y sin el respaldo de la Cámara de Senadores y Diputados. La propuesta es viable, pues cuenta con todo el respaldo del Estado e instituciones públicas, además de que se está apoyando a un sector de la población muy olvidado por parte del gobierno. Además de que esta política pública incita a una inclusión directa de todos los sectores de la población, pues está brindando un servicio de salud de calidad, eficiente y gratuito, satisfaciendo las necesidades de salud de este sector y sin violentar sus derechos individuales. Y para concluir, Salud sobre Ruedas garantizará el derecho a la salud digna. Todo esto por el bienestar de la población más vulnerable de nuestro país. Es importante cuidar a este sector, pues no solamente son débiles en cuestiones de salud, sino también lo son económicamente y físicamente. Es por eso que se implementaron medidas preventivas para evitar que aumenten el número de contagios y sus posibilidades de caer en una situación aún más crítica. Para lograr el bien común de la población indígena mediante salud sobre ruedas, es que debemos ponernos e interponernos ante las adversidades interpuestas por la pandemia del COVID-19. Muchas gracias.